Aleluya, Señor. David fue un hombre con una fe radical, una fe inquebrantable. Y el punto número 1 es fe radical. Es creer en lo que Dios dice de ti, aunque otros no vean. Fe radical es creer en lo que Dios dice de ti, aunque otros no vean. Aunque otros no lo vean. Fíjate lo que pasó a David. En 1 Samuel 16, 11, 13 dice el 11, empezando en el 11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí. Recuerden, aquí es donde fue el profeta Samuel a ungir al nuevo rey, tal y como el Señor lo había enviado. Llega a la casa de Isaí y le dice: entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Recuerdan que ha traído hijo por hijo? Sí, fueron siete. Trajo uno, trajo como que dice, si podemos hacer como un contexto de la palabra, como que trajo del más fuerte, no al más débil. Trajo al más grande, dijo, porque le dijo: vengo a ungir a uno de tus hijos. Y le trajo al que el papá pensaba que era el elegido, ¿no? Al más fuerte, usualmente al más fuerte, tal vez el más inteligente. Se lo trajo y dijo: este no es. Le trajo al otro: este no es. Y así sucesivamente. Y entonces le dice en el 11, le dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, quedaba uno que apacienta las ovejas. Estaba David apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, ve por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga a mí. El 12 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate. Esto le está diciendo al profeta Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Levántate y úngelo, porque este es. El 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aleluya, Señor. David fue ignorado por sus padres. Nadie pensó que él fuera el elegido. Pero Dios vio lo que otros no vieron en él, y lo llamó en secreto, lo levantó en público, lo ungió. Amén. Lo ungió. Eso es fe radical, iglesia. Es creer que Dios te escogió y no escuchar al hombre. Cada uno de ustedes fue escogido. Cada uno de ustedes fue escogido y ungido. Y tenemos que cubrir eso. Y voy a ir a la palabra en 1 Timoteo 4, 14, 15. Dice: no descuides el don que recibiste mediante profecía, cuando los líderes de la iglesia te pusieron las manos. El 15 dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. 1 Timoteo 4, 14 y 15. Fíjate, esto es hermoso. Y le voy a hablar a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. Escucha. Dice la palabra: no descuides el don que recibiste mediante profecía, cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Y aquí es donde siento que el enemigo nos mantiene siempre para que no defendamos, para que no nos mantengamos en ello, en ese llamado, en ese don que recibimos mediante profecía. Cada uno de ustedes tiene su profecía. Cada uno de ustedes tiene su llamado, su propósito. Y aquí la palabra está diciendo que la cuidemos, que seamos diligentes en ese asunto, que seamos diligentes en el don que se nos impartió, ser diligentes en lo que Dios nos mandó a hacer. Y aquí es donde el enemigo usa la duda siempre para distraerte. Recuerda que el enemigo, si no te saca del camino, te va a distraer. Te va a distraer con cualquier cosa. Y usualmente, hermanos, usa cosas. El enemigo nunca ha cambiado, siempre usa lo mismo. Usa la duda, usa el chisme, la discordia entre hermanos. Pero el Señor te recuerda y te dice: no descuides el don que recibiste mediante profecía. No lo descuidemos. No te dejes engañar por el enemigo. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, dice, de modo que todos puedan ver que estás progresando. You need to be firm in the calling that you have, son. You need to be firm. Don't anyone and anybody, especially anybody tells you anything different. You are chosen by God. You are chosen and anointed by God. Amen.
And somebody's pulling you back, son. You better stay away. You better stay away. Ahí es donde entra uno, y si somos diligentes, vamos a empezar a mover personas a nuestro lado. ¿Quiénes son las personas que te están jalando hacia atrás y no cumplir tu propósito? ¿Quiénes son esas personas? You have to. Tenemos que dejar a un lado. ¿Sabes qué? Te amo, pero seguiré orando por ti, pero yo sigo en mi llamado. Voy a ser diligente en lo que Dios confió en mí, en lo que Dios impuso en mis manos. Es muy necesario. Siempre vamos a ser personas. Número 2, fe radical es esperar en los tiempos de Dios. Fe radical es esperar en los tiempos de Dios. 1 Samuel 16:13, perdón. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. 2 Samuel 5:4 dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Fíjate, dice su unción, dicen los teólogos que fue ungido como a los 13, 14 años, y dice la palabra, la acabamos de leer, 2 Samuel 5:4, que empezó a reinar a los 30 años y reinó por 40 años. Falleció David tenía como 70 años. Entonces, si te fijas que hubo un lapso de preparación, fue ungido como a los 13, 14 años y empezó a reinar a los 30. ¿Sí? Vamos a decir que a los 14 fue ungido y a los 30 empezó a reinar. Son 16 años de preparación. Son 16 años de preparación. ¿Qué significa eso, hermanos? Que estamos en un proceso. Constantemente estamos en un proceso. ¿Sí? Y podemos ver la historia antes de eso, antes de que diga que empezó a reinar. Es que David pasó de todo. Pasó crítica, pasó rechazo. ¿Sí? Incluso del rey Saúl, persecución. Pues, sí, fue lo que más presenció, persecución del que menos necesitaba perseguirlo. Era David de 30 años, entonces hubo un lapso ahí de preparación, hermanos. Esperemos en los tiempos de Dios. La fe radical confía en el tiempo perfecto de Dios, aun cuando la espera sea dolorosa, aun cuando duela. Es ahí en la espera donde el Señor te está formando. Número 3, fe radical es no tomar atajos para llegar al propósito. Fe radical es no tomar atajos para llegar al propósito. 1 Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Se acuerdan de esa historia? Aquí está descansando David con sus guerreros ahí en la cueva, y resulta que en la misma cueva está Saúl, el que lo venía persiguiendo, el que lo quería matar, ¿sí? Y se levanta un siervo y le dice: hey, aquí está Saúl. ¿Por qué no aquí termina? ¿Por qué no terminamos aquí con Saúl de una vez? Te está persiguiendo para matarte. ¿Por qué no le damos de una vez aquí? Y fíjate la respuesta de David. Fíjate lo que dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, contra el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Aunque David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, David eligió honrar el tiempo y la voluntad de Dios. Honrar el tiempo y la voluntad de Dios. La fe radical es renunciar al control y esperar a que Dios abra la puerta y no forzarla. A veces uno la fuerza, ¿no? Señor, yo quiero aquí. Señor, yo quiero acá. Señor, yo quiero acá. Mira que yo hablo mejor que él. Mira que yo tengo mejor sonrisa para estar allá. Mira que yo oro mejor, que yo me levanto a las 3 de la mañana, Señor. Esperemos confiadamente en el tiempo del Señor. Espera confiadamente en el tiempo del Señor. Amén. El Señor te va a levantar a su debido tiempo. Fe radical es no tomar atajos para llegar al propósito. Y esto lo veo bien seguido, muy seguido. Esperemos en el tiempo del Señor. Imagínate, yo me pongo a pensar, imagínate si David hubiera ejecutado ahí a Saúl, ¿qué hubiera pasado? Yo imagino que no hubiera llegado al reinado, la mera verdad. Yo me imagino que no. Sí, era parte de su preparación. Amén, Señor. Espera que Dios abra la puerta y no la fuerces. No forcemos puertas que están fuera del tiempo. Número 4. Fe radical es arrepentirse y volver a Dios con todo el corazón. ¿Sabías que en el Valle del Tesoro
Hay una iglesia nueva para ti y tu familia. ¿Sabías que tu familia necesita más que una rutina? Necesita un encuentro con Dios. En Iglesia Encuentro Ministries, los niños crecen, los jóvenes se apasionan por Dios y los matrimonios se fortalecen a través de la palabra de Dios. Ven y acompáñanos cada domingo a las 10:30 a.m. en 10600 West Fairview Avenue en Boise. En Iglesia Encuentro, juntos crecemos, juntos servimos Y juntos adoramos. No es religión, no es un evento, es un encuentro con nuestro Dios. Anhelamos verte. Y conocerte. Dios te bendiga. Fe radical es arrepentirse y volverse a Dios con todo el corazón. David pecó, aquí vamos a entrar a la caída de David. David pecó contra Betsabé, como todos lo saben. Pero no endureció su corazón, se quebrantó, pidió perdón sincero y fue restaurado por Dios. Sí, ahí es como les decía al principio. El Señor no anda buscando corazones perfectos, solamente el corazón dispuesto. Dice la palabra que nadie, ninguno de nosotros llegará a la perfección hasta el día de su regreso. Amén. Hasta el día de su regreso. Iglesia, lo que quiere el Señor es tu corazón. Tu corazón. Y tal vez sí tropecemos en el camino, pero ¿sabes qué? El Señor siempre va a estar ahí para nosotros. It's alright. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Es cuestión de arrepentirse. Y recuerden, el arrepentimiento genuino no es remordimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es arrepentirse, venir ante Dios que nos restaure y nunca más volverlo a hacer. El remordimiento es, me siento mal por hacerlo, pero lo vuelves a hacer. Es different. El arrepentimiento, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Fíjate lo que hizo después de que, fíjate la oración de David cuando él pecó. El Salmo 51 del 10 al 12 dice, Salmo 51 del 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. La fe radical no se basa en la perfección, iglesia, sino en un corazón que corre a Dios después de caer. Después de caer es correr delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, límpiame, purifícame y restáurame, Señor, para poder seguir adelante, hermano. Esto es muy importante. Número 5, fe radical es adorar aún en medio del dolor. Fe radical es adorar aún en medio del dolor. Segunda de Samuel 12, 19 al 20 dice: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y lo adoró. Cuando David cayó con esta mujer, nació un niño. Y David lo amaba, dice la palabra. Y a pesar de su pecado, el niño murió. El niño se lo dijo ahí, dijo: el niño tiene que morir. Y eso le dolió mucho al rey David. Le dolió mucho a David. Y dice que les preguntó a sus siervos: ¿qué pasó con el niño? ¿Ya falleció? Sí, dijeron: ya falleció. ¿Qué dice? Que hizo que se levantó, se lavó, se ungió, se cambió y entró a la casa de Jehová y ya lo adoró. Lo adoró. Pueblo, debemos de aprender a adorar al Señor en medio del dolor. Y puede ser un hijo, puede ser cualquier cosa. A veces algo por lo que estés orando, algo por lo que estás orando, se pierde la paciencia, aún siempre se sigue perdiendo la paciencia. Ahí es donde hay que adorar a Dios, en la espera. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor, Fe radical es adorar cuando no entiendes, cuando duele, cuando no tienes fuerzas. Esto es importante, iglesia, esto es importante porque es fácil humanamente adorar a Dios cuando todo va bien. Pero cuando tenemos una situación, una tormenta que estamos pasando, usualmente como que si nos enfocamos humanamente en tratar de solucionar las cosas y se nos olvida adorar y alabar a Dios. Pero hoy te recuerdo que debemos de adorar a Dios en las buenas, en las malas, en las altas y en las bajas, así como el rey David. Eso es fe radical.
That's a radical faith. Fe radical es fortalecerse en Dios y recuperarlo todo. Y esta es una historia que les voy a dejar de tarea, de veras. En 1 Samuel 30. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y el 38 dice: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿les podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Aquí les voy a hacer a parafrasear lo que pasó. Aquí venía David con sus guerreros, con su ejército de una batalla, y llegaron a su pueblo, y resulta que los amalecitas habían llegado, habían arrancado con todo. Se llevaron sus esposas, sus animales, el botín, la Biblia le llama el botín. Llegaron, las asaltaron y se fueron. Entonces cuando llegó David y su ejército, encontraron vacíos y dijeron: ¿qué pasó? Pues resulta que los amalecitas se llevaron todo. Resulta que estos brothers se llevaron, es más, ni brothers eran enemigos, se llevaron todo. Y resulta que todos se enojaron con el rey David y les dijo: ¿quién va a ir? Dice que se llenó del Señor, se fortaleció en el Señor y dijo: ¿quién quiere ir con nosotros? ¿Quién quiere ir conmigo? Vamos a ir y recuperar